Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Veo que están preguntando. Eh, Veo que se están agregando. Soy el abogado Daniel Risi. Les agradezco que se hayan anotado en esta capacitación. ¿Me están escuchando, chicos? ¿Me están escuchando? Yo los estoy viendo en el chat. Gracias. Los estoy viendo en el chat. Y lo que tenemos para hoy es cómo se hace un testamento. Lo único que no vamos a poder responder preguntas porque en esta hora se nos va a ir casi todo. Gracias, muy amables. Se nos va a ir casi todo en la parte de conceptos. Lo que quisiera aclararles entonces en principio es eso, agradecerle a Capacitarte la oportunidad de conocerlos a todos y sé que hay compañeros en una de esas que son estudiantes de abogacía, pero también hay público en general. Así que les voy a agradecer que sepan disculpar si voy a ser reiterativo o también voy a aclarar tal vez figuras jurídicas, ¿no es cierto?, para el público en general. El tema que nos convoca hoy es, acá me ven medio de costado porque tengo mi super micrófono, entonces para no fallar en el sonido. El tema que nos convoca hoy es cómo hacer un testamento. ¿Por qué? Porque lo vi algo atractivo que la gente a veces desconoce. O sea, el testamento en sí como acto mediante el cual una persona puede disponer el destino de sus bienes y de todo aquello que realmente socialmente pueda o quiera ordenar según su voluntad. Siempre la pregunta en los cursos, generalmente en el curso de sucesiones, ¿cuál es? Me dicen, pero esa figura todavía existe. Sí, lo que pasa que nosotros no somos, ¿no es cierto?, muy amigos de este tipo de instrumentos, como el testamento. Entre otras cosas, el testamento puede contener disposiciones de bienes, reconocimiento de hijos, designación de tutores para los hijos menores, ablación de órganos. O sea, no todo lo que sea solamente patrimonial o lo podríamos comparar con lo material. Eso sí, podemos también entonces considerar allí en el testamento como instrumento. Acá hay chicos que me dicen que no se escucha. Disculpen, ustedes lo que tienen que... Yo pregunté si escucha, si los demás escuchan, después cada compu, cada celular, chicos, es independiente. Eso no lo puedo arreglar. Bueno, como les iba diciendo, en el caso del testamento como documento, testamento como instrumento, nosotros lo vamos a ver reflejado principalmente, como dijimos, como una voluntad para después de la muerte. Y ahí está el tema. Entonces, ya lo dijimos, ¿cuál es la importancia? O sea, ¿para qué me sirve el testamento? El testamento está bien, es un acto jurídico, es un documento con efectos legales, pero solo para después de la muerte y por supuesto nosotros vamos a verlo reflejado en un sucesorio. ¿Por qué? Y es que debe fallecer la persona. Entonces, los abogados tenemos dos vías en el sucesorio. La sucesión ab intestato, que sería sin testamento, que es la que más se estila, y la sucesión testamentaria, que es esta de la que vamos a desarrollar, que es donde existe un testamento o un documento que emana del fallecido. Fallecido, causante de cuyos, muerto, como nosotros quisiéramos llamarlo. Importancia del testamento, vuelvo a repetirles, es que nos puede sobrevenir una enfermedad, nos puede sobrevenir un accidente, y entonces, si no existe el testamento, la ley decidirá por nosotros. Es algo que no es muy conversado, por eso tomé este tema para el día de hoy. Y claro,
decide por nosotros y también el destino de los bienes. La existencia del testamento, ¿no es cierto?, nos permite disponer a nuestra voluntad. Por supuesto, con algunas limitaciones que ya vamos a abarcar. El testamento, ya lo aclaro desde ahora, para tranquilidad, siempre es revocable por el otorgante, no lo olviden, y solo se activa en el momento en que se produce el fallecimiento del firmante. Nuestro código, a ver, unas preguntas. Yo me hago las preguntas que me haría el público en general, así se nos hace más llevadero también y evito esto que les había dicho al principio de ir respondiendo el chat. Nuestro código civil y comercial acortó un poco la cantidad, ¿no es cierto?, de los tipos de testamento, y justo había uno dedicado a la pandemia, increíble, ¿no? Pero bueno, así es la vida. El Código Civil y Comercial permite dos tipos de testamentos, que son el testamento, claro, uno a veces es otro de los puntos que me llevó a tratar esto hoy. La gente realmente desconoce, piensa que solamente puede haber un testamento frente a un escribano público. No, tiene la opción del testamento que, claro, no se conoce con el nombre técnico jurídico, que es el testamento hológrafo. Entonces, yo puedo tener un testamento por acto público donde voy a un escribano público y puedo tener también, otorgar, celebrar, puedo firmar, confeccionar un testamento en mi casa. Puedo confeccionar un testamento con el asesoramiento de un abogado, ¿no es cierto?, que nos va a dar las pautas para evitar posteriormente una nulidad, una caducidad del testamento. Puedo ir a un escribano público, al asesoramiento. El escribano lo que tiene es entonces un tipo de testamento. No olviden que también en la redacción del testamento, el Colegio de Abogados de Capital tiene, a su vez, un registro de testamentos que pueden ser otorgados en forma hológrafa, o sea, en forma privada, sin la intervención de un escribano público, porque ellos tienen a su vez su registro de testamentos. ¿A favor de quién se puede testar? Vuelvo a repetirles, ¿qué sucede si no se hace el testamento? El tema es el siguiente: el testamento va a contener en su redacción lo que son disposiciones. Como los dije, estas disposiciones van a estar referidas a cuestiones de filiación, designación de tutores para hijos menores de edad, y también se va a tratar allí sobre los bienes, principalmente los bienes registrables, que son los que nos van a traer la situación en el caso del sucesorio. O sea que cuando el testador tiene herederos forzosos, y ya empieza ahora un poco lo que anticipé, ya empieza ahora el tema de la existencia de una limitación. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver una figura dentro del sucesorio que se llama la legítima o porción legítima. La aparición, o sea, de los herederos forzosos, descendientes, ascendientes o cónyuge. Los herederos forzosos ascendientes son los padres del fallecido, el cónyuge si existe, y los descendientes que serían hijos del fallecido. Voy a hacer una aclaración: el conviviente no tiene vocación hereditaria en nuestra legislación. Entonces, en este caso, los herederos forzosos, al existir esta porción legítima que establece la ley, ahí está el tema, para los forzosos, entonces el testador, cuando
manifiesta sus disposiciones testamentarias, ya sea en su casa en un testamento hológrafo, ya sea en una escribanía, cualquiera de las dos formas, no puede invadir esa legítima que le pertenece habiendo herederos forzosos. Si no hay herederos forzosos, entonces la porción disponible no existe y por lo tanto el testador hace lo que quiere. Bien claro, chicos. ¿Se entendió al público en general? Yo porque estoy acostumbrado entonces todos los días con los cursos y son los chicos que van a la facultad, entonces a veces se me desliza la palabra por la costumbre. Bueno, como les acabo de decir, si no hay herederos forzosos, entonces se puede disponer libremente de todo el patrimonio, sin que exista porción legítima alguna. La legítima, ¿cuál sería? La legítima pertenece, habiendo cónyuge, el 50% para el cónyuge. El otro 50%, el disponente, o sea, el testador, hace lo que quiere. Cuando hay hijos que serían los descendientes, entonces estamos en una proporción de las 2/3 partes, alrededor de un 66%, para que se entienda. Entonces, habiendo hijos, les debemos dejar el 66% de lo que vamos a disponer por testamento, para que después no ataquen el acto testamentario. Y si tenemos ascendientes, entonces tenemos que dejarles el 50%. El otro 50% disponemos lo que queremos. Recuerdo que los ascendientes son los padres del fallecido. Entonces, siempre vamos a necesitar esta parte legítima, dejársela a los herederos forzosos. Con el resto podemos entonces disponer como querramos. Una pregunta que a veces surge, ¿no es cierto? ¿Se puede dejar sin efecto un testamento que se hizo con anterioridad? Vuelvo a repetirles, sí. La misma persona puede hacer tantos testamentos como crea conveniente. En ellos puede incorporar nuevas disposiciones e incluso dejar sin efecto testamentos anteriores. Es una figura que no se estila mucho, principalmente el testamento hológrafo o el redactado en su casa, para que se entienda. De acá vamos a finalmente, ¿no es cierto?, a poder llegar a la conclusión de que vamos a ver las ventajas y desventajas de algunos de los dos testamentos. Seguimos un poquito más. Bueno, con respecto al testamento tenemos que tener en cuenta que aquellos que son beneficiarios del testamento, ¿qué capacidad deben tener? Es importante esto. Fíjense, vuelvo a repetir lo que dije al principio. Habiendo un testamento, no se evita la sucesión. Habiendo un testamento, no se evita la sucesión. Lo que ustedes pueden hacer es dirigir los bienes. Si tienen herederos forzosos, la parte que la ley acabe de aclarar les permite. Y si no hay herederos forzosos, todo el patrimonio ustedes disponen como quieran. Por ejemplo, están los herederos colaterales y demás. Ya no entran. Si ustedes tienen herederos colaterales, hermanos, tíos, primos, sobrinos, ya no entran. Los forzosos son hijos del muerto, los padres y el esposo o la esposa. No hay otros forzosos. Ahí tenemos que nosotros cuidarnos para que no ataquen posteriormente al testamento los herederos con su justo derecho.
Bueno, entonces, vuelvo a repetir, chicos, yo me hago las preguntas y las respuestas porque si me detengo en cada uno, no voy a poder desarrollar el tema, porque es un tema extenso. Lo voy a tratar de hacer comprensible. Nuevamente les aclaro esto. Bueno, o sea, para poder ser una parte interesada en el testamento, primero puede ser beneficiario o suceder al causante o al testador. Entonces, para ser beneficiario de un testamento, tenemos que ser una persona humana que exista al momento del fallecimiento del testador. Vuelvo a repetir, el testamento existe porque hay muerte. Yo sé que puede ser dura la palabra, pero el fallecimiento es lo que le da motivo al testamento. Si no, no existe. Segundo, las personas concebidas en ese momento, pero que nazcan con vida, o sea, al momento de la muerte. Son concebidas, pero que nazcan con vida. Las nacidas después de la muerte, con las medidas de reproducción humana asistida que conocemos en el nuevo Código Civil y Comercial. Y finalmente también pueden ser beneficiarios las personas jurídicas existentes al tiempo de la muerte y las fundaciones creadas por su testamento. ¿Se entendió? O sea, el testamento puede dar motivo a la creación de una fundación. ¿Se entendió entonces? Estas son las personas que se pueden beneficiar con el testamento. Vuelvo a repetirles, porque sé que es una pregunta reiterativa. Yo con el testamento beneficio a quien quiera. Siempre debo respetar la legítima para los herederos forzosos. Los únicos herederos forzosos son los padres del fallecido, el cónyuge y también los hijos del fallecido. En el caso de cada uno, ya vuelvo a repetir las porciones. Habiendo padres, hay que dejarles el 50%, habiendo esposa, hay que dejarle el 50%, y habiendo hijos, hay que dejarles el 66%. ¿Quiénes pueden testar? Bueno, por supuesto que para testar, o sea, para dejar los bienes para después de la muerte, vamos a tener a toda persona capaz mayor de 18 años. Que, por supuesto, una pregunta que después va a ser importante, que sepa escribir o no la persona que va a testar, porque después lo vamos a ver en el caso del testamento ante el escribano público. ¿Se puede hacer un testamento en conjunto con otra persona? Una pregunta muy... Bueno, el testamento se puede hacer conjuntamente con otra persona. Hay un fallo que si tenemos tiempo lo vamos a ver. No, no se puede. Porque el testamento es un acto personalísimo individual. Si dos personas quieren hacerlo al mismo tiempo, deben hacerlo en instrumentos separados. Hay legislaciones, hay otros países que lo permiten. Nuestro país no lo permite. Entonces, vuelvo a repetir, no se pueden hacer testamentos conjuntos. Porque es una pregunta constante que hacen en clase y lo que nos permite, sí, el testamento es nombrar herederos y legatarios, que son los que van a recibir bienes del testamento. La palabra legatario se refiere a una de las figuras del derecho sucesorio que va a recibir un bien o bienes o una cuota en particular. Y, por supuesto, los herederos que yo puedo instituir, o sea, nombrar, lo voy a poder hacer solo en el testamento. Lo nombro vuelvo a repetir, siempre respetando lo que dije al principio, cuidado con los forzosos y con la parte que se puede disponer. Si no, hago lo que quiero.
No deben dejarse dudas sobre la identidad de la persona a la que vamos a nombrar. ¿Por qué? No pueden dejarse dudas porque después pueden un homónimo, se puede presentar el caso de un homónimo, se puede presentar el caso de que difiere el documento. Entonces, siempre aclarar, ¿no es cierto? Siempre aclarar exactamente a quién va dirigida la disposición testamentaria. Se llama disposición testamentaria a las, ¿no es cierto? El testamento sería el documento en sí y las disposiciones testamentarias serían las cláusulas, para que se entiendan, parecidas a la de un contrato, para que se entienda de qué estoy hablando. Vuelvo a repetir, el testamento lo que provoca es el inicio de un juicio sucesorio, ¿no es cierto?, testamentario. Ese juicio sucesorio testamentario solamente está a cargo de un abogado que va a presentarle, ahora después lo vemos, vamos a presentarle, vuelvo a repetirles, chicos, me hago las preguntas y respuestas, les agradezco el interés, pero no puedo responder una por una las preguntas que me están haciendo, porque son alrededor de 400 personas las inscritas, imagínense que se nos complica un poco. Bueno, la vocación hereditaria, que es lo que me permite a mí después pretender en el sucesorio, vamos a ver quiénes, por ejemplo, no lo van a poder hacer o quedan excluidos del llamamiento, ¿no es cierto?, que se hace por la ley o por la voluntad del testador. O sea, el heredero lo que hace es presentarse en el sucesorio con su letrado a los efectos de hacerse cargo de la herencia. Entonces, pero hay casos en los que no va a suceder. Primer caso que no va a suceder, tenemos el matrimonio in extremis. Un caso, por ejemplo. Se llama matrimonio in extremis cuando la sucesión del cónyuge no de contraído el matrimonio a consecuencia de una enfermedad existente en el momento de la celebración, conocida por el cónyuge supérstite, salvo que sea para, ¿no es cierto?, podríamos decir, aclarar una unión convivencial previa, o sea, que el matrimonio sea precedido de una unión convivencial previa. Tampoco tendrán vocación hereditaria, no van a poder ejercer los derechos que surgen del testamento en caso de que haya mediado un divorcio, separación de hechos sin voluntad de unirse y la decisión judicial de cualquier tipo que implique cese de la convivencia, por supuesto, que se puedan invocar. Vuelvo a repetir, un tema importantísimo que tampoco le permite ejercer los derechos de un testamento van a ser los casos de incapacidad sucesoria por mal comportamiento grave del heredero o legatario. Y ustedes me dicen, ¿qué está diciendo, Daniel? Me estoy refiriendo a la indignidad. Vamos a ver algunos casos de indignidad que aquel interesado, que generalmente es otro heredero, va a tratar de invocarlo a los efectos de evitar que el heredero instituido en un testamento pueda llevarlo adelante. Los autores, cómplices o partícipes de un delito doloso contra la persona. Estoy hablando de la persona del testador. Entonces, el autor, cómplice o partícipe de un delito doloso contra la persona del testador, honor, integridad sexual, libertad o la propiedad del causante.
o de sus descendientes, ascendientes, cónyuge, conviviente o hermanos. Fíjense cómo ese acto ilícito provoca la indignidad que probada lo excluye de la herencia al autor. Estamos hablando exclusiones, ¿no es cierto?, de la herencia. Después vamos a ver que están los que le han maltratado gravemente al causante o al ofendido gravemente en su memoria, los que hayan acusado o denunciado al causante, también de un delito penado con prisión o reclusión, los que omiten la denuncia de la muerte dolosa del causante dentro de un mes de ocurrida. Fíjense cuántas son las posibilidades. Me ven acá de costado porque tengo este micrófono profesional. Tenemos el caso de, fíjense, el padre extramatrimonial que no haya reconocido voluntariamente al causante durante su menor edad, no va a poder beneficiarse de un testamento. El padre o la madre del causante que haya sido privado de la responsabilidad parental. En fin, como vemos, chicos, el testamento en que se beneficia a un indigno posteriormente a los hechos de indignidad, ahí sí podría ser considerado un perdón. O sea, esas causales que mencioné antes pueden dar lugar a que posteriormente el testador, ¿qué hace? Beneficia a aquel considerado indigno. Se interpreta por parte de la justicia que lo que hizo el testador fue perdonar al indigno. Ejemplo, no hay más desheredación, quería aclarar eso, no hay más desheredación, no hay más desheredación como en el nuevo código no se envía a la parte del Código Penal. Entonces, la desheredación la vamos a ver porque sigue siendo nombrada, pero en realidad ha sido derogada, para que se entienda. Han quedado solo las causales de indignidad. ¿Por qué? Porque la desheredación permitía el perdón. Y ahora acá no se da tan explícitamente, pero la posibilidad de que el indigno sea beneficiado en un testamento indica que lo han perdonado. Bueno, habíamos hablado de la importancia de la legítima, ¿se acuerdan? Bueno, es importantísimo siempre tener en cuenta eso. El testamento en sí, entonces, aclarado estos puntos, lo que nos va a permitir hacer es, en general, disponer tanto de materia patrimonial como extrapatrimonial, como dijimos. Yo en el testamento lo que tengo que hacer es, ya sea en el testamento hológrafo donde lo redacto yo, como en el testamento por acto público donde voy a un escribano, siempre expresar libremente mi voluntad y lo puedo revocar las veces que crea necesario. Lo anticipo ahora. Yo puedo revocar un testamento ante escribano público con un testamento hológrafo posterior o un testamento hológrafo con un testamento por acto público posterior. El tema es, entonces, que esté, si hay testamento, que este no haya sido revocado totalmente y no se haya confeccionado otro testamento posterior. Entonces, podemos seguir con los testamentos que hemos confeccionado mientras no sean revocados, de una u otra manera. Lo que les quería decir era, las personas mayores de edad son las que pueden disponer entonces libremente de sus bienes para después de la muerte, como dijimos, respetando las legítimas. Primero entonces tenemos que ser mayor de edad. Cuidado porque hay solemnidades. Acá dice, ambos testamentos tienen la misma validez. El tema es que a su vez ambos testamentos
van a estar exactamente. Usted inclusive tiene una figura intermedia. Está el testamento hológrafo, está el testamento hológrafo con firma certificada y está el testamento por acto público, que es el de escribanía. O sea, hay una figura intermedia donde yo voy a la escribanía, pero, bueno, no voy a poner yo los honorarios de un escribano, pero el testamento hológrafo es gratuito, con firma certificada, debe estar 1.000 pesos una firma certificada, y si no, después ya paso al testamento directamente con el asesoramiento del escribano y la redacción. Bueno, sigo. No, lo que le quería decir era esto. Las disposiciones testamentarias, que son las que contiene el testamento, deben ser la expresión directa de la voluntad del testador. No lo olviden. El tema es el siguiente. La prueba, dice la compañera, yo estoy leyendo así a las pasadas, dice, tiene más fuerza probatoria. No, simplemente la voluntad. Ahora vamos, si ustedes quieren, vamos a leer la cantidad de testamentos por escribanía que han quedado anulados. Y van a ver por qué. O sea, yo puedo redactar un testamento en una escribanía y ser nulo. Entonces, el contenido del testamento, su validez, nulidad, se juzga. Escuchen bien esto porque es importante. El contenido del testamento, su validez o nulidad, se juzga según la ley vigente al momento de la muerte del testador. Eso es importante, porque, bueno, justo tuvimos un cambio de código en 2015. Entonces uno puede decir, entonces venía bien esto, claro. Entonces el contenido del testamento, su validez o nulidad, se juzga según la ley vigente al momento de la muerte del testador. Al momento de la muerte. La facultad de testar es indelegable. Por eso les dije, es una figura interesante. A veces no le damos toda la importancia, inclusive en la carrera de abogacía no se le da la mayor importancia. Seguimos. No es válido el testamento, ya lo aclaré antes, pero bueno, me viene a la memoria conjuntamente por 2 o más personas. Y no olviden que el testamento tiene que ser la expresión directa de la voluntad del testador. Ya vamos a ver más o menos cómo se lleva adelante esto, tanto privadamente como en una escribanía, ¿no es cierto? No olviden que tenemos que respetar, el tema es, tanto sea por acto público como el testamento hológrafo, tenemos que respetar las formas que establece el código para cada uno. En el 2015 hubo una pequeña reforma. Entonces, lo primero y principal, la persona no puede estar privada de la razón en el momento de testar. Y ahí está uno de los elementos para impugnar los testamentos. Si alguno de los otros herederos interesados puede llegar a demostrar que en el momento de testar en realidad estaba privado de la razón, lamentablemente cae el testamento, sea por acto público, sea por acto privado u hológrafo. Por supuesto, no podemos favorecer en el testamento a una persona incierta. ¿Se entendió? Cuidado. Por eso dije al principio, aclarar a quién nos referimos como beneficiario. Entonces, ahora, con respecto a la forma del testamento, rige la ley vigente al tiempo de testar, la forma del testamento. Por eso yo le decía el tema de la ley del 2015 del nuevo Código Civil y Comercial. La forma en que se debe redactar el testamento, dejaron testamento hológrafo y testamento público en el nuevo código. Si nosotros lo hubiésemos hecho con la ley anterior, teníamos, por ejemplo, el testamento
en sobre cerrado y otros tipos también. Como le decía yo al principio, las pandemias. Es increíble, había un testamento para las épocas de pandemia que dijeron no, no se usa más. Bueno, algo para tener en cuenta siempre en los testamentos. Primero y principal, cuidado que si no tomamos en cuenta lo que vamos a detallar, va a causar la nulidad, inclusive total invalidez del testamento. Por eso les digo, ¿se entendió? El testamento lo que no va a tomar en cuenta lo que sobre, o sea, lo que sea sobreabundante, no lo va a tomar en cuenta. Usted dice, ¿a qué se refiere, Daniel? Por ejemplo, si yo quiero poner testigos en el testamento hológrafo particular en mi casa, no es necesario, los pongo. ¿Se entendió ahora? Más o menos a eso me refería. O sea, hoy en día van a ver que aparece otra figura, a eso me refiero. Vamos a ver que los errores de ortografía, la omisión de letras, no vician necesariamente, ¿no es cierto?, la firma, que es lo más importante del testamento. La firma. Bueno, van a ver por qué. Van a ver por qué. Tengo un par de fallos que a veces iluminan más los fallos, exactamente, iluminan más que los mismos autores de derecho. Bueno, en el caso del testamento hológrafo, que es el testamento escrito con puña y letra del testador, debe ser redactado íntegramente por escrito, ¿no es cierto?, en el idioma que tenga el testador. No lo olviden, redactado por él. Puede haber alguna persona en el medio con autorización, ya lo vamos a ver, pero en principio redactado, fechado y firmado por la mano misma del testador. Ustedes en su casa pueden redactar su propio testamento. Pueden asesorarse con un letrado, pueden asesorarse con un escribano, pero en casa pueden estoy a veces, ustedes ven que me interrumpo un poco, es que les agradezco que no hagan preguntas, pero a veces se me va la vista y hay cosas que no puedo, disculpe, veo a Valeria y dice, no veo bien que se anule un testamento porque la persona es insana. Bueno, lo que siempre se trata, no olvide Valeria y ustedes chicos en general, no olviden que la ley lo que trata es de proteger a la persona, al patrimonio principalmente. Por eso lo hace. Entonces, tengamos en cuenta, testamento hológrafo, redactado, fechado y firmado. Ahora, ¿dónde vamos a poner la firma? Bueno, la firma debe estar, escuchen bien esto, la firma, bueno, si me lo permiten, en Capacitarte se los puedo enviar, no hay problema. Sí, sí, Yamila. Sí, sí, no hay inconveniente. No, lo que les quería decir es, la firma debe estar después de las disposiciones. Escuchen bien, la firma debe estar después de las disposiciones. Porque ustedes van a decir, ¿ahora qué viene? Claro, el tema es la importancia de la firma. La fecha es la que puede ponerse antes de las firmas o después. Pero la firma tiene que ir al final de todo. Si faltare la fecha, Daniel, ¿qué pasa? No importa a veces porque puede ocurrir que las disposiciones materiales del testamento pueden determinarse, ¿no es cierto?, que es válida, aunque falte la fecha. Si no, lamentablemente, es inválido. Yo digo inválido para no decir nulo porque yo sé que los abogados después empezamos con el tema de las nulidades. Es inválido, para que lo entienda el público en general. No lo olviden. Redactado, fechado y firmado, solo eso. No nos dicen qué papel, no nos dice, no hay problema en eso. Lo que no pueden hacerlo entonces es ni en la compu, ni en máquina de escribir, ni que lo haga otro. Bien claro, práctico, se entendió. Esto, lo que tienen que tener en cuenta es esto. Entonces,
El error del testador sobre la fecha no va a perjudicar la validez del acto, pero el testamento no es válido si puso la fecha voluntariamente falsa. Ah, ¿vieron? Claro, porque cuando los jueces interpretan el testamento dicen, ¿no será que lo habrá hecho a propósito para invalidar el acto porque no quiere disponer? ¿Me entienden? Claro. Por eso el error del testador sobre la fecha no perjudica la validez del acto, pero el testamento no es válido si aquel lo puso voluntariamente. Y sí, usted dice en el error del testador sobre la fecha, voluntariamente. Por ejemplo, puede poner una fecha que él todavía no había nacido. ¿Cómo va a poner una fecha que él todavía no había nacido? Son fallos. Yo a veces dice, no, yo no soy tan inteligente. Son fallos, chicos. Hay testamentos que a veces se quieren hacer valer y pasan estas cosas. El mismo testador, ¿no es cierto? ¿Se entendió? El mismo testador es el que está invalidando el acto porque no lo quiere hacer. Entonces, Daniel, los agregados, enmiendas, escritos que puede haber en el testamento que se hace privadamente. Sí, esos, salvo por supuesto que lo invalidan al testamento. Ustedes no pueden enmendar, agregar en un testamento, pero si son hechos con consentimiento del testador, que él después dice, el salvado vale y demás, no hay inconvenientes. No hay inconvenientes. Daniel, tengo que redactar el testamento. Estoy hablando del testamento hológrafo en casa, para que se entienda. Sí, por supuesto. No tengo por qué redactar un solo día todo el testamento. No es indispensable redactarlo de una sola vez. El testador puede consignar sus disposiciones entonces en épocas diferentes. Puede ir fechando cada hoja, inclusive si no se contradicen van reforzándose entonces las disposiciones testamentarias. Pueden firmarse por separado o poniendo en todas ellas la fecha y la firma en el día que termina el testamento. No tiene que hacerse todo en un día, ni tampoco. O sea, por supuesto, si tienen la suerte de tener ese caudal de patrimonio, los felicito, pero no piensen, yo después les doy un modelo así, solo a materia explicativo, para que lo tomen, porque es muy simple. Ustedes no piensen que el juez lo único que quiere saber es que no se produzcan, como les acabo de decir, las circunstancias de invalidez o de impugnación del testamento, nada más. ¿Qué hace el abogado? Cuando tiene un testamento, se entendió hasta acá, cuando el abogado tiene un testamento, se entendió bien lo de los errores y la fecha y demás y agregados. ¿Qué hace el abogado? Cuando lo presenta, el juez primero observa el testamento y después lo manda a protocolizar, o sea, lo manda a una escribanía para proteger el testamento. No es el testamento por escribanía, pero para que se entienda. Y finalmente, por supuesto, nombra un perito calígrafo. Ahí está la reforma. ¿Se entendió ahora? Entonces, ahora aparece, antes aparecían los dos testigos, no, ahora está el perito calígrafo. O sea que debe ser presentado judicialmente previa apertura, si estuvieran sobrecerrado, como les acabo de decir, y finalmente va a nombrarse un perito calígrafo y se le acercará documentación para que compare el perito calígrafo, la firma, la letra del disponente. ¿Se entendió? Bueno, pueden haber algunas que otras. Lo que único que les quiero decir es, no es necesario que contenga una declaración formal, no tiene que decir mi testamento, testamento. Basta con que diga lo que va a hacer con sus bienes para después de la muerte. Puede equivocarse la fecha, eso puede equivocarse, y una fecha errada no va a perjudicar el acto como dijimos.
No olviden la firma, va al final. Lo que cuando yo les dije lo de la protocolización es porque está dentro del juicio sucesorio testamentario, que es la protocolización. Vamos al testamento, no lo olviden entonces lo del testamento hológrafo, que ¿qué ventajas tiene? Mayor riesgo de destrucción, mayor riesgo también de captación de la voluntad. Y sí, que vamos a ser sinceros, el testamento que se puede hacer privadamente, se imaginan lo que significa captación de la voluntad del testador. Y mayor riesgo de falsificación. Es la verdad. Ese es el testamento hológrafo hecho en casa. Es un testamento que nos puede servir porque nos da privacidad, no hay testigos, no hay escribano, no hay gastos. Salvo que recurran a un abogado que lo quieran registrar en el Colegio de Abogados de Capital Federal, los que son en Capital Federal. Vamos al otro testamento, que es el testamento por acto público. Ahí ya es todo más simple. El escribano redacta lo que le está dictando el testador, o le dice el testador, o le alcanza. Yo puedo hacerlo en casa el testamento y alcanzárselo al escribano para que me lo haga por escritura pública. Son dos testigos que hay que presentar junto con el escribano. Firman el testador, los dos testigos y el escribano. Y se terminó. Por supuesto, ¿qué es lo que tiene? Todo lo contrario del otro. Hay menor privacidad, los testigos ya escucharon porque el escribano va a leer el testamento antes de firmar, está el escribano, se sabe lo que dice, vamos a ser sinceros, y es un precio y es oneroso. Siempre hay que hacer el juicio sucesorio. No importa. Daniel, ¿puede evitar el juicio sucesorio? Para evitar el juicio sucesorio, en vida el padre tiene que disponer en vida de los bienes. ¿De qué manera? Vendiéndole a su hijo o a sus hijos. Daniel, ¿y por qué no le puede donar? Porque para la nueva ley, la donación es un título imperfecto por 10 años desde la entrega de los bienes. Por eso les dije, ¿quieren evitar el sucesorio? Tienen que venderle a los hijos. Lo convierte en un título perfecto. Quería ver con ustedes un par de fallos antes de terminar. ¿Por qué? Fíjense, en este caso un fallo, como les decía, sobre el tema de los fallos de escribanía. Porque uno dice, no, pero en los fallos, o sea, yo en mi casa puedo cometer errores y demás. Fíjense, por ejemplo, miren este. Es nulo el testamento por acto público por no haber indicado el escribano la imposibilidad que tenía la testadora para firmar. ¿Escucharon? O sea, yo voy a una escribanía, tengo el testamento por acto público, pero casualmente, dice Doris, ¿puede vender a uno solo hijo o a todos por igual? No, por supuesto que tiene que respetarse siempre lo mismo. No. Si quiere hacer las cosas como corresponde, Doris, si no, puede venderle a quien quiera. Los padres le pueden vender a quien quieren. No, Daniel, pero tiene herederos forzosos. No, para la venta no hay forzosos. No lo olviden. Chicos, miren esto, testamento por acto público. Es nulo un testamento donde el escribano, fíjense, no indica la imposibilidad que tenía la testadora de firmar. No firmó. ¿Ven?
Ustedes me dicen, pero si yo lo hago en mi casa, el testamento es inválido. ¿Ven que en escribanía también es inválido? No es que tenemos asegurado todo. Después de la muerte, el abogado se puede encontrar con caducidad, invalidez del testamento. Y va a enfrentar a quien ejecuta el testamento, que es otra figura del proceso sucesorio, que es el albacea. Exactamente. Otro fallo condena al escribano que no asesoró debidamente al cliente en la realización de un testamento por acto público. Lo condenaron al escribano porque no asesoró debidamente al cliente en la realización de un testamento por acto público. Acá tienen otro tema. El escribano que intervino en la confección de un testamento nulo soporta las costas del juicio. Inclusive el abogado fue contra el colegio de escribanos, que fue responsable en forma subsidiaria porque el notario extendió y registró un instrumento en conocimiento de su falsedad. Estos son todos fallos que les estoy leyendo. En fin, yo porque habían hecho un comentario de que era mejor el testamento por acto público. Lo que tiene el testamento por acto público, como les dije, es menor riesgo de destrucción, menor riesgo de captación de la voluntad del testador y menor riesgo de falsificación. Eso sí, es lo que corresponde. Bueno, y en el caso de los que son, a ver si tengo algún fallo, el tema era que a veces tenemos que tener en cuenta quiénes no pueden ser testigos en los de acto público. Eso me olvidé de decirlo. No pueden ser testigos en el acto público, fíjense, ni los ascendientes, descendientes, ni el cónyuge, ni el conviviente del testador. O sea, el conviviente no es heredero del testador. En el caso de la vocación hereditaria me refiero. Pero después, en la parte que el testador puede disponer libremente, hace lo que quiere. Le puede dejar todo al conviviente si no tiene forzosos. Tampoco pueden ser testigos, miren, por supuesto, los beneficiarios del testamento. No pueden ser testigos los tutores, los curadores que, que hayan sido designados en el testamento, ni tampoco las personas que no saben firmar. Y tampoco con respecto al... Si el testamento es inválido y no posee herederos forzosos, ¿quién puede iniciar el proceso sucesorio? El Estado. Si el testamento es inválido y no posee herederos forzosos. Bueno, los bienes quedan vacantes. Bueno, estamos de acuerdo. Los dependientes, nos quedaron por ahí, los dependientes del oficial público, o sea, en este caso del escribano. Ya quedó solamente el escribano. En el nuevo código, los dependientes del oficial público, los cónyuges, el conviviente, parientes del oficial público tampoco. Bueno, muchas gracias, Sofía. El testador que forma puede proteger, resguardar, bueno, lo puede con abogado registrar en el Colegio de Abogados de Capital Federal, si es de Capital. Si hay padres e hijos, el porcentaje es
si hay hijos hay que dejarle el 66%, pero como a los padres hay que dejarles el 50%, no olviden que los hijos desplazan a los padres del muerto. Es así el tema. Claro, porque después hay que ir a la sucesión común. Bueno, les agradezco, disculpen, no puedo, por el tiempo que tengo, creí haber abarcado. Lo único que quiero que se tenga bien en claro siempre es que otorgado un testamento, chicos, lo pueden revocar. Al público en general, disculpen también, lo pueden revocar. La revocación puede ser expresa o puede ser tácita. ¿Por qué? Tácita, ¿qué significa, Daniel? Indirectamente. ¿Cuándo yo revoco un testamento indirectamente? Cuando redacto un testamento posterior porque me caso o porque, por ejemplo, se destruye el testamento hológrafo. Daniel, ¿puedo saber si me dejaron algo? Si ustedes le dejaron algo, tienen que saber dónde está el testamento, si es hológrafo. Y si le dejaron algo en el colegio de escribanos, tienen el registro de testamentos, pero se llega cuando ustedes abren principalmente el juicio sucesorio, ahí hay obligación de consultar al colegio de escribanos. Pueden hacerlo también voluntariamente las personas interesadas. El Colegio de Escribanos tiene registro de testamentos de la labor que desempeñan los escribanos. Y por supuesto también, ¿no es cierto? No lo olviden, la revocación. Nos vemos en alguna otra capacitación. Agradezco nuevamente a todos los que se han inscrito realmente y a capacitarte por darme la oportunidad de conocerlos. Mucha suerte.